vez más a este su programa del Quehacer Universitario. Esta semana nuestros capsulistas crearon contenido de temas muy interesantes para todos ustedes. Y no solo eso, sino que también contamos con la presencia de un nuevo conductor que estará acompañándonos durante toda la temporada. Es una sorpresa para ustedes que están viéndonos allá en casita. El nombre de este conductor es Néstor Arana. Es un gusto para mí poderlos acompañar en este programa del Quehacer Universitario. Así que no se despeguen, que los próximos 30 minutos fueron creados para ustedes. Y recuerden que esto es en Sorbo ABC, temporada 14. La siguiente cápsula nos hablará sobre datos históricos o publicaciones que justamente se realizan en este lugar. Grandes proyectos e iniciativas de investigación surgieron aquí y que se concretaron publicándose en Visión Histórica Ensenada y Panorama Histórico de Baja California. Así como en Historia de Tijuana, Semblanza General y Visión Histórica de la Frontera Norte de México. Pero vayamos a ver lo que nuestros amigos de Videografía tienen preparado para nosotros. Continuamos con el programa del Quehacer Universitario. Soy Francisco Jaramillo, tengo 18 años, estoy en la Facultad de Humanidades en la carrera de Ciencias de la Comunicación y le dedico mis ratos libres a jugar tenis de mesa. Escogí esta carrera porque en la preparatoria cursé lo mismo, comunicación, y me agradó mucho, la verdad. Me gusta editar videos, utilizar Photoshop, Premiere y creo que es algo que se me da bien. Para iniciar a jugar tenis de mesa se necesita de 2 personas e incluso de 4. ¿Qué es lo que necesita para poder jugar? Primeramente se necesitan 2 paletas, una pelota y pues evidentemente de la mesa. Consiste en pasar la pelota de un lado a otro de la mesa sobre la red para así iniciar el juego. Hay algunas reglas básicas especiales como el saque, levantarlo cierta cantidad de centímetros, cierta cantidad de saques y se marca un punto cuando el oponente no puede recibir la pelota o incluso la manda fuera de la mesa. Ok, cuando recién entré a la preparatoria miré que estaban jugando tenis de mesa los de semestres más avanzados, pero empecé a jugarlo como eso de segundo o tercer semestre y pues sí, la verdad fue algo que me agradó mucho y que pues hasta la fecha sigo jugando. Me gusta jugar el tenis de mesa porque considero que es un deporte muy competitivo y yo me considero una persona muy competitiva, entonces siento que es como el deporte que encaja perfecto conmigo y aparte me gusta demasiado la jugabilidad que tiene este deporte. Me gusta la sensación de golpear la pelota, la manera en la que se tiene que mover cada persona para poder estar jugando y el constante crecimiento que puede haber entre cada juego. En la preparatoria formé parte de un par de torneos e incluso llegué a ganar uno. Y recientemente aquí en UABC formé parte también del último torneo y fue algo que se me hizo muy interesante y me gustó mucho, la verdad. No formo parte de ningún equipo actualmente, pero sí me gustaría ser parte de uno. Nada más que el lugar más cercano donde pudiera jugar sería como en Ensenada y sí me queda bastante retirado. Pero sí he sabido que tienen un equipo muy bueno. No considero que forzosamente deba de ser como diferente de los demás, ya que siento que es como un gusto más particular. Por ejemplo, a mí me gusta demasiado el tenis de mesa y no es como que diga se diferencia mucho de este deporte porque tal cosa. Es algo que es un gusto más particular, más específico.
Considero que las personas deberían de hacer deporte en general, sin embargo, si sienten como esa curiosidad o esa atracción por el tenis de mesa, siento que deberían de practicarlo y darle una oportunidad, ya que te ayudan bastantes cosas en tus reflejos, habilidad, y esto es lo que es muy padre y divertido y les garantizo que les va a gustar mucho. Soy Francisco Jaramillo y soy cimarrón. Muy buen día, familia cimarrona. Gracias por estar una vez más con nosotros en su sección Trámite y Servicios. El día de hoy les hablaremos de un tema esencial para su carrera y que sabemos que les será de mucha utilidad, ya sean estudiantes, próximos a egresar o si tienen algún familiar que esté batallando en esta cuestión. El servicio social. El programa universitario del servicio social tiene como objetivo general promover la mejora de la calidad de vida de la población a partir de la incidencia del conocimiento e investigación en la solución de problemas de los sectores más desprotegidos, formando en los estudiantes universitarios un espíritu de solidaridad y reciprocidad hacia la comunidad que lo demanda. Para cubrir el requisito del servicio social se deben cursar 2 etapas. La primera es llamada servicio social comunitario y la segunda, servicio social profesional. La primera debe ser cubierta antes de tener el 40% de los créditos del plan de estudios, mientras que para la segunda debes estar asignado a un programa antes del 85% de avance de la carrera, pero no antes del 60%. Las políticas institucionales del servicio social universitario son: el beneficio directo y mayoritario debe ser para los sectores menos favorecidos de la comunidad. Dar prioridad a las acciones de mayor impacto en los programas de desarrollo social y productivo. Se aceptarán solicitudes de las instituciones de educación superior o de instancias gubernamentales fuera del estado de Baja California, con las que el material de servicio social, la UABC haya establecido convenio o acuerdo. Cada unidad académica cuenta con un apoyo responsable de servicio social profesional y con un coordinador de formación profesional y vinculación universitaria. Ellos son los responsables de promover el servicio social en tu facultad o escuela. Para decidir dónde liberarás las horas de tu servicio social, solo tienes que revisar el catálogo de programas para que elijas el que más sea de tu agrado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su sección Trámite y Servicios. No se despeguen de Sensor, temporada 14. Escuchamos hablar de servicio social e instantáneamente pensamos en tiempo, pero nunca contemplamos el conocimiento aprendido. Ahora sabemos perfectamente lo que debemos de hacer para resolver esta disyuntiva de nuestros cimarrones en sus horas de servicio. Pero así como hay aprendizaje, debemos compartir también nuestros conocimientos. Y es por eso que nuestros amigos de Ciencia Cierta nos hablarán sobre las compostas y los cero residuos. Seamos agradecidos con nuestro planeta y devolvámosles lo mucho que nos ha entregado a lo largo de nuestras vidas. No se despeguen, que continuamos con más en este subprograma del quehacer universitario que se llama Sensor UABC, temporada 14. Honor a quien honor merece. Esta ha sido una de las frases que nos ha hecho sentir emociones muy fuertes, debido a que nos hace reflexionar y recordar sobre los momentos en los cuales nosotros fuimos dignos de honor. Con el paso del tiempo, los estudiantes han ignorado ciertos servicios que UABC tiene por ofrecerles. En esta ocasión hablaremos del Instituto de Investigaciones Históricas. Dicho instituto cuenta con una inmensa colección de información, la cual habla y nos relata el desarrollo de Baja California con el paso de los tiempos. Mi nombre es Héctor Mejorado de la Torre y soy el responsable del acervo documental del Instituto de Investigaciones Históricas. Entré aquí al instituto en el 2001, pero ya, digamos, dedicado a esto en el acervo a partir del 2006 para acá. ¿Qué es el Instituto de Investigaciones Históricas o cuál es su función? Bien, el Instituto de Investigaciones Históricas es un centro de investigación histórica, así como lo dice, especializado en investigación de Baja California, de nuestro estado en general, o dependiendo la etapa de la historia, pues de lo que fue la península y Alta California, y te digo, dependiendo la época o el periodo, pues hasta queda nuestro estado solamente. Entonces es un centro de investigación.
¿Cuál es su función? Eso, es hacer investigación histórica sobre Baja California. ¿Qué actividades se realizan en el Centro de Investigaciones Históricas? El instituto tiene varias actividades. La principal es investigación y para ello hay una planta de 12 investigadores que trabajan diferentes ejes temáticos, diferentes temas, diferentes temporalidades también. Hay quienes trabajan siglo XIX, hay quienes trabajan ya más siglo XX y las temáticas también son diversas, como desde religión, historia económica, historia cultural que le llaman, o historia demográfica. Bueno, hay diferentes ejes temáticos, ¿no?, que desarrollan cada uno de ellos. Es la parte de la investigación la más importante. La otra es la docencia. Cada investigador también, bueno, aparte de ser investigador, pues se dedica a dar clases en diferentes facultades de aquí de la universidad, la mayoría en humanidades por el perfil, como actividades que tienen que realizar los investigadores como parte de su labor y de la difusión de la historia, pues es desde luego de conferencias que se dan en los diferentes municipios, aquí en Tijuana pues en diferentes también sedes como el Archivo Histórico, como el Centro Cultural Tijuana, algunas invitaciones que hacen otras universidades o preparatorias para hablar sobre historia, dar algunas asesorías en la formación de museos, no de cómo hacer museos, sino la narrativa, el hilo conductor histórico, ¿no? Es lo que ellos asesoran. Y bueno, es otra de las actividades que realizan aquí los investigadores del instituto también. Nos habían comentado que también se podía hacer servicio social. Sí, aquí en el instituto, como cada investigador tiene su propia línea de trabajo, algunos de ellos han generado programas de servicio social. Dependiendo el tema, también es el perfil a los que pueden adscribir, de lo que buscan. Si te interesa saber más sobre Baja California, no dudes en venir al Instituto de Investigaciones Históricas, el cual se encuentra en el edificio 10A al lado de Turismo y Mercadotecnia. Esto es todo por mi parte, soy Yamilet Mejía y esto es Sensor UABC, temporada 14. Chicos y chicas de nuestra hermosa universidad, mi nombre es Chay y el tema de hoy que traemos es el tabaquismo entre los estudiantes, así que acompáñenos. Siendo un instituto, campus libre de humo, algunos de nosotros llevamos este hábito hasta la universidad, pero podemos afectar a nuestros compañeros. Y sin duda, amigos, debemos respetar el derecho de nuestros compañeros en proteger su salud de los efectos nocivos causados por la exposición del humo en segunda mano. Por esta razón, les presentamos el proyecto Área de Fumadores. Mi nombre es Ochil Olmos, soy de Sociología de octavo semestre. Mi nombre es Arisdelcy Mendoza, igual de la carrera de Sociología de octavo semestre. Y yo soy Elizabeth Flores, vamos en el salón las tres, somos de octavo semestre de Sociología. Ok, este proyecto surgió el semestre pasado en la materia de desarrollo sustentable y surge con 8 personas. Es importante para nosotros mencionar que nos convertimos en 7 porque una de nuestras compañeras falleció y llevó con nosotros este proyecto durante bastante tiempo. Falló este semestre, entonces nosotros con más ganas queremos hacerlo, ¿no? El proyecto nace como área para fumadores, pero sabemos que en un semestre o 2 semestres no vamos a poder llevarlo por todo el campus. Claro. Entonces decidimos hacer lo que es el diagnóstico y ver qué tanto la población estudiantil está de acuerdo con tener un área para fumadores y si es necesaria realmente, porque igual nosotros pensábamos, sí, es una problemática, vemos las colillas, pero tal vez no era un problema para las demás personas. Entonces nos acercamos, aplicamos algunos instrumentos y de ahí salió que sí, realmente sí es una problemática y los chicos no están muy a gusto con que la gente esté fumando cuando se dice que es un campus libre de humo. Entonces se decide que sí se va a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Porque sí están de acuerdo los chicos, el 70% de la población a la que encuestamos que no fuma, pero son 70% los que están de acuerdo con el área para fumadores. Entonces decimos, ¿sabes qué? Sí, se arranca. Este semestre decidimos llevar una prueba piloto. La prueba piloto comienza con una jornada de limpieza aquí en la Facultad de Humanidades y esperamos en esta semana que viene
poder inaugurar un área para fumadores que igual va a ser piloto, ¿no? Es aquí en la facultad y ver cómo funcionan esas últimas semanas para ver si entrando el siguiente semestre ya podemos tener como ya una carpa, un lugar ya bien establecido para el área. Sabíamos que las colillas en el suelo causaban una contaminación y también perjudicaba la salud de aquellos que no fumaban por ser fumadores pasivos. Entonces ese fue el arranque para iniciar con el proyecto. Al aplicar esas áreas, que las personas que fuman vayan necesarias a fumar y ya no haya como esa molestia entre las personas que sí fuman, entre las personas que no fuman, con las personas que sí fuman, pues más que nada que haya una aceptación. Y entonces, ¿cómo lograr una armonía en la comunidad universitaria? Esa es como la visión. Si quieren tener más información y nos quieren seguir, tenemos la página de Facebook, se llama Área para Fumadores. Ahí subimos lo que son las fotos, comentarios, lo que nos quieran decir ustedes. Pueden mandarnos mensajes, si nos quieren ayudar, pues estamos abiertas a que más gente se una y nos ayude. Y sería todo. Ok, en conclusión, amigos, el punto de este video no es fomentar el consumo del cigarro, sino crear una conciencia entre los fumadores acerca de la contaminación que generan las colillas en el suelo. Por nuestra parte es todo y recuerden traer su cenicero. ¿Ustedes saben lo que es el UNICER? El UNICER es un curso de lenguas extranjeras, el cual tiene una gran cantidad de lenguas, como inglés, japonés, alemán, etc. Lo interesante de esto es que si eres estudiante de alguna de las carreras de nuestro gran campus Tijuana, ve y acude a nuestra facultad de idiomas para que justamente sepas lo que es este programa y las grandes ofertas en idiomas que tienen para ustedes. No importa cuáles sean tus sueños, UNICER te ayudará a volverlos realidad. Aprenda a comunicarte, comprender, acercarte a otras culturas y ser autodidacta. Todo esto con UNICER. Pero recuerden que siguen viendo nuestro programa de Sensor UABC, temporada 14. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos y público de Sensor UABC? Mi nombre es Yares de Alcaraz y estás nuevamente en tu cápsula de visita. Como cimarrones nos hemos encontrado en esa incertidumbre de cómo darle un plus a tu carrera. ¿Qué hacer para que tu desarrollo como profesionista pueda tener un impacto en la sociedad? El día de hoy me encuentro en UNICER, la Facultad de Idiomas, para aprender cómo ser un joven bilingüe. Acompáñame. Los cursos de UNICER pues son todos los cursos de idiomas. Tenemos el idioma inglés, español para extranjeros, japonés, alemán, chino, francés, italiano, alemán, tenemos todos esos idiomas. Nada más para distinguir entre SEMAI y UNICER. SEMAI es administrado por UNICER. Es un servicio adicional que prestamos a los que ya están tomando clases de idiomas. Si uno quiere practicar más su idioma, este es el lugar ideal para hacerlo. Si quieren saber qué horarios tenemos en SEMAI y todo el calendario que tenemos de actividades de todos los talleres, está disponible en el Facebook, facebook.com/SEMAI UNICER. Aprender y dominar un segundo idioma como lo es el inglés amplía tu nivel laboral y estabilidad económica. Si bien se ha convertido en una necesidad más que un lujo, además de la responsabilidad de acreditar tu inglés para ser egresado de la universidad. En el semestre que te encuentres es muy fácil acreditar tu segundo idioma sin la necesidad de dejarlo hasta el último. Solamente debes seguir las indicaciones que UNICER publica en la Facultad de Idiomas. Estoy actualmente estudiando a nivel 4 de inglés en UNICER y esta experiencia ha sido muy buena para mí, ya que me ha ayudado a crecer en el ámbito educativo y en el ámbito profesional más adelante. Y me gusta estar en UNICER porque cuenta con el Centro de Medios de Autoacceso, que es SEMAI, el cual cuenta con salas de cómputo, salas de lectura, clases de conversación y clases de pronunciación, las cuales ayudan a que practiquemos el inglés, y no solamente inglés, sino los otros idiomas que se imparten aquí en UNICER, y para que al finalizar el curso de inglés tú salgas con un mejor promedio y con una mejor práctica del idioma. Dominar este idioma, además de ser un requisito, es una oportunidad en muchos ámbitos de nuestra carrera. Hoy te explico cómo. En la UNICER publican varias convocatorias. Si tú no sabes cuál es tu nivel de inglés, debes pasar por un examen de ubicación, donde la escuela te colocará de acuerdo a tus conocimientos. A partir de ahí, puedes cursar los niveles que te faltan.
Así que te invitamos a formar parte de esta asociación que piensa en el futuro profesional, no solo de jóvenes, sino también de niños y adultos que quieren alcanzar un desarrollo bilingüe. No te quedes atrás y comienza a trabajar en tu proyecto de vida. So the best way to improve your English is being responsible with the days. So this will develop as best professionals. That was all apart. We invite you to continue turning us. Rejoignez-nous. Sensor UABC. Staffen Joseph. Bye. 안녕. Salut. Sayonara. El pasado jueves 8 de noviembre se llevó a cabo el inicio de operaciones del Centro Universitario de Compostaje, como parte del programa Cero Residuos, el cual tiene como meta el reuso, reducción, reciclaje y compostaje del 90% de los residuos generados por la comunidad universitaria, y que solo el 10% restante vaya a rellenos sanitarios o sea incinerado. En esta cápsula conocerás las distintas labores que está realizando Cero Residuos en los diferentes campus de la UABC. Además, te brindaremos la información necesaria para que tú puedas empezar a crear tu propia composta en casa. Echémosle un vistazo. El programa Cero Residuos inició operaciones oficialmente el 4 de abril del año en curso, dándose a conocer primeramente en UABC Campus Mexicali, con la incorporación de contenedores clasificados para el desecho de distintos materiales como plásticos, aluminio, desechos orgánicos y desechos inorgánicos, cada uno de diferente color para facilitar su separación. También Cero Residuos se organizó con algunos de los locales vendedores de comida en cafetería para invitar a la comunidad universitaria a que llevaran sus propios tuppers y termos para reducir el uso de plásticos desechables y seguir contribuyendo a la causa por el medio ambiente. Pero sus labores no se detienen ahí, pues como ya mencionamos, el Centro Universitario de Compostaje apenas arranca bajo la gestión de alumnos y académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas, quienes se asegurarán de que la composta sea usada en las áreas verdes de la misma universidad. Ahora, veamos qué es exactamente y cómo puedes tú empezar a crear tu propia composta. La composta es, en pocas palabras, alimento para las plantas, tierra básicamente. Pero como sabemos, la tierra se forma a través de la descomposición de desechos orgánicos y es por esto que es muy fácil hacer tu propia composta en casa. El primer y más importante elemento es el huacal de madera o cualquier otro contenedor que tenga las características similares a las del huacal, es decir, orificios o ranuras para permitirle el paso al agua. Para comenzar, asegúrate que todos los espacios de tu huacal estén cubiertos con plástico o cartón de huevo. Primero, coloca una capa gruesa de hojas secas. Después, coloca la materia orgánica, seguido de otra capa de hojas secas. El siguiente paso es agregar una capa de tierra. Después de la segunda capa de tierra, agregamos una más de materia orgánica. Una capa de tierra. Para finalizar, pondremos una capa más de hojas secas seguido de otra de tierra. Y regamos ligeramente la composta. Y ahí lo tienen, una composta casera en unos sencillos pasos. No olvides regar tu composta todos los días. Esperamos esta cápsula haya sido de su agrado y que de ahora en adelante tome usted las precauciones necesarias para cuidar a nuestro ambiente. Se quedan en Sensor UABC, temporada 14. Sean bienvenidos una vez más a su sección Marcador, donde te llevamos lo mejor del medio deportivo dentro de la Universidad Autónoma de Baja California.
El día miércoles 14 de noviembre estuvimos presentes dentro de la rueda de prensa del evento Revolution Mania, organizado por la Facultad de Deportes, la cual se llevará a cabo el día domingo 25 de noviembre, donde tendremos estrellas invitadas como el hijo de Rey Mysterio y el hijo de Halloween, entre otras más. Los organizadores fueron muy amables y profesionales con su trabajo. Además, se dio una invitación cordial a los medios de comunicación para asistir al evento. No se lo pierdan, Revolution Mania, 25 de noviembre. Los luchadores Jonathan y el hijo de Halloween nos invitan a participar y apoyar, además de esperar un lleno total en este formidable evento. Además nos invitan a toda la comunidad cimarrona a apoyar el talento local con la aportación máxima de 100 pesos para poder disfrutar de este gran evento que solo sucede una vez por temporada. Y recuerden que es este sábado 25 de noviembre, así que no hay pretexto para no asistir a Revolution Mania. Además, tenemos en exclusiva una entrevista con el profesor Eusebio Martínez, el cual fue el ganador de la Universiada 2017 en la Ciudad de México, al mando de la selección de fútbol rápido. Acompáñanos para conocer a fondo este proyecto. Bueno, mi nombre es Eusebio Martínez Alejandre y soy entrenador de la selección de fútbol para el rápido. Bueno, fuimos subcampeones en Monterrey y campeones en el Estado de México. Normalmente llevo trabajando con este grupo como 3 años y llevo una preparación con una secuencia muy buena y casi con todos los jugadores de 3 años para acá. Me preparé muy bien para el torneo de Monterrey. Quedamos en segundo lugar, estuvimos a 2 minutos de quedar campeones, pero perdimos en Churamos. Y el siguiente proceso tenía yo la posibilidad de volver a competir con ese mismo grupo y la verdad nos tuve que convencer a que trabajáramos igual o mejor para ganar la de oro. Sí, porque habíamos llegado a disputar la final en Monterrey y mis jugadores normalmente piensan que ya lograron lo máximo, ¿no? Y tuve algunas diferencias entre 2 grupitos que siempre se forman y tuve que convencerlos que teníamos que cerrar filas. Mi plan inmediato es ganar el estatal mañana. Mañana vamos a jugar el estatal universitario. Primero Dios, si lo ganamos, prepararme para el regional que va a ser también aquí en Tijuana en marzo y volver a tratar de llegar a la final y ganarla, ¿no? Entonces sería muy bonito para nosotros que en tres procesos seguidos disputar una final y ganar una medalla. Entonces esa es mi expectativa primordial. Como siempre, esta fue tu sección Marcador. Continúa sintonizándonos. Estás en Sensor UABC, temporada 14. En este programa abarcamos de todo, desde todo lo que tiene que ver con el servicio social, pasando por las investigaciones históricas que se hacen en ciertas instituciones y también relacionado a todo lo que hacen nuestros alumnos día con día, enfocándose al deporte. Y no olviden sintonizarnos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y su repetición los miércoles a las 11 a.m. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas de redes sociales como lo es YouTube, Instagram, nuestra nueva plataforma de Twitter, pero principalmente Facebook, para que vean las activaciones que tenemos diariamente y recuerden buscarnos como Sensor UABC. Y bueno, pues amigos, este programa ha llegado a su fin. Néstor, bienvenido al equipo. Gracias. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Nos vemos la próxima semana.